Una mujer de manos callosas y corazón noble, tras una vida de esfuerzo y sencillez, se vio obligada a refugiarse en una vivienda que todos consideraban un montón de escombros. Carmen nunca pidió riquezas, solo el pan de cada día y la unión de su familia. Pero cuando la vida la puso frente a la prueba más dura de su existencia, descubrió que las paredes de ese hogar escondían un secreto celestial que la ciencia no pudo explicar. Te invito a dar like y suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Empecemos. Carmen siempre fue una mujer de paz, una de esas almas que encuentran alegría en el olor del café por la mañana y en el brillo del sol sobre el pavimento. Durante décadas, trabajó limpiando casas ajenas, cuidando niños que no eran suyos y remendando ropa hasta altas horas de la noche. Nunca fue dueña de grandes cosas, pero su hogar siempre tuvo un aroma a bondad y una mesa puesta para quien tuviera hambre. Sin embargo, la vida, en sus misteriosos designios, decidió someterla a una prueba de fuego. Una serie de gastos médicos imprevistos, la falta de empleo y el paso implacable de los años la dejaron en una situación de vulnerabilidad que jamás imaginó. Con el corazón apretado por la angustia y sus pocas pertenencias en bolsas de plástico, Carmen tuvo que buscar el alquiler más barato que existiera en la ciudad. Así fue como llegó a aquella casa, al final de un callejón sin salida. Era una estructura que parecía sostenerse solo por la gracia de Dios. Las paredes tenían grietas que parecían cicatrices profundas. El techo lloraba con cada lluvia, y el suelo de tierra y cemento estaba perpetuamente frío. Para Carmen, que siempre había sido una mujer pulcra y cuidadosa, ver aquel lugar fue un golpe demoledor a su espíritu. No era orgullo, era la congoja de sentirse olvidada por el mundo a una edad en la que solo debería recibir descanso. Se sentó en una silla de madera vieja y miró a su alrededor. El silencio era pesado, solo interrumpido por el goteo constante de una tubería rota y el silbido del viento que se colaba por las ventanas mal ajustadas. Los meses que siguieron fueron una travesía por el desierto de la soledad. Carmen, que siempre había sido el pilar de su familia, se vio distanciada de sus hijos, no porque no los amara, sino porque ellos, atrapados en sus propias luchas y carencias, no podían ofrecerle el apoyo que ella necesitaba. Sentía que era una carga, y ese pensamiento le dolía más que el hambre. La humedad de la casa comenzó a calar en sus huesos, provocándole dolores que antes no conocía. Cada noche se envolvía en su manta más gruesa y le pedía a Dios que no la dejara caer en la desesperación. Se sentía pequeña, insignificante, como una hoja seca arrastrada por un río caudaloso. El patio trasero de la casa era un reflejo de su propia desolación. Era un espacio pequeño, rodeado de muros altos, donde el suelo estaba tan compactado y seco que parecía piedra. Ni siquiera la maleza se atrevía a brotar allí. Carmen miraba ese espacio desde la pequeña ventana de la cocina y suspiraba. Ella, que tanto amaba las plantas, no tenía ni un puñado de tierra fértil donde sembrar una semilla de esperanza. Todo en su entorno hablaba de abandono, de finitud, de cosas que se rompen y no se pueden arreglar. La falta de recursos la obligaba a comer solo lo indispensable, y muchas veces el té de canela era su única cena. Su cuerpo se volvió delgado y su caminar más lento, pero su fe, aunque probada por el fuego de la necesidad, seguía siendo su único refugio. Una mañana, mientras intentaba limpiar una mancha de moho que crecía insistentemente en un rincón oscuro de la sala, Carmen sintió que la pared cedía un poco. Con cuidado, usando un cuchillo viejo, comenzó a raspar la superficie dañada. Para su sorpresa, detrás de las capas de cal y humedad, encontró un hueco oculto. Allí, protegida por el tiempo, se encontraba una imagen de la Virgen de Guadalupe, pintada sobre una madera que parecía resistir la putrefacción. Carmen se arrodilló sobre el suelo frío y comenzó a llorar.
No eran lágrimas de tristeza, sino de alguien que encuentra a un viejo amigo en medio de una tormenta. Limpió la imagen con su propio delantal y la colocó en el lugar más digno de la humilde vivienda. A partir de ese encuentro, la atmósfera de la casa empezó a cambiar de una manera sutil pero profunda. El frío ya no parecía tan hiriente y la soledad ya no pesaba tanto. Carmen comenzó a hablar con la Virgen como si fuera su única compañía, contándole sus miedos, sus sueños de ver a su familia reunida y su agradecimiento por tener, al menos, un techo sobre su cabeza. Un viernes de Cuaresma, mientras Carmen rezaba en silencio, un sonido suave comenzó a llenar la habitación. Al principio pensó que era el viento, pero pronto se dio cuenta de que era música. No una música terrenal, sino un coro de voces celestiales que parecían cantar desde adentro de las mismas paredes. El sonido no tenía una fuente fija, emanaba de los muros, del techo, del suelo mismo, envolviéndola en un abrazo de paz que nunca antes había experimentado. Carmen se quedó inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza. Los cantos eran sublimes, en un lenguaje que su mente no entendía, pero que su alma reconocía perfectamente. Al mismo tiempo, un aroma intenso a rosas frescas comenzó a inundar la casa, eliminando por completo el olor a humedad y encierro. Sorprendida y conmovida, Carmen caminó hacia el patio trasero, aquel lugar donde todo estaba muerto y seco. Al abrir la puerta, sus ojos no podían creer lo que veían. En medio del suelo estéril, en el lugar exacto donde antes solo había tierra dura, se alzaba un rosal. Era pequeño, pero sus flores eran las más hermosas y coloridas que jamás había visto en su vida de jardinera humilde. Los pétalos vibraban con un color tan vivo que parecía fuego sagrado, y sus hojas eran de un verde tan profundo que desafiaba la falta de agua y de cuidados. Carmen entendió en ese momento que su humildad había atraído la mirada del cielo. Si esta historia te está llegando al corazón, escribe en los comentarios "Fe que florece". Y si disfrutas de esta historia, suscríbete. Eso permite que el video se muestre a muchas otras personas que, como tú, están buscando esa luz y dirección. Continuamos. La noticia de la casa que canta no tardó en extenderse. Primero fueron los vecinos más cercanos, que se acercaban con timidez a la puerta de Carmen preguntando por aquel aroma a rosas que se sentía desde la calle. Carmen, con la sencillez que siempre la caracterizó, los invitaba a pasar. No buscaba atención, solo quería que otros sintieran la misma paz que ella había encontrado. Pronto, la humilde casa se llenó de gente, personas que cargaban con enfermedades, con tristezas profundas o con dudas de fe, se sentaban en la pequeña sala de Carmen. Muchos aseguraban que, al entrar, el dolor de sus articulaciones desaparecía, o que la angustia que les oprimía el pecho se disolvía al escuchar los ecos de los cantos celestiales que seguían brotando de las paredes. Carmen se convirtió, sin quererlo, en una guardiana de la esperanza. Ella no cobraba ni un centavo, a pesar de que seguía siendo una mujer con grandes necesidades económicas. La gente, agradecida por el consuelo que recibían, comenzó a llevarle de forma voluntaria pequeñas bolsas de comida, ropa y ayuda para reparar la casa. El techo dejó de gotear gracias a las manos generosas de quienes habían sido sanados en su alma. La casa, aunque seguía siendo sencilla y humilde, comenzó a brillar con una luz distinta. Carmen ya no era la mujer abandonada que temía por su futuro. Era la mujer que había transformado su propia prueba en un faro de luz para los afligidos. La casa de Carmen se mantuvo como un refugio silencioso durante años. Ella nunca permitió que el lugar se convirtiera en un espectáculo, manteniendo siempre el ambiente de oración y respeto. El rosal milagroso se convirtió en un símbolo para todo el vecindario, un recordatorio de que, incluso en la tierra más seca y bajo las condiciones más adversas, la gracia de Dios puede hacer brotar la vida. Carmen terminó sus días rodeada de amor, habiendo recuperado no solo la estabilidad de su hogar,
sino la certeza de que su vida humilde había tenido un propósito divino inmenso. Esta historia nos deja una lección que debemos guardar en lo más profundo del corazón. A veces, las dificultades económicas o las pruebas de la vida nos hacen sentir que nuestra existencia es una ruina, que ya no tenemos nada que ofrecer y que el cielo se ha olvidado de nosotros. Pero Carmen nos demuestra que la humildad es el suelo donde Dios prefiere sembrar sus milagros. No importa qué tan rota parezca tu vida hoy, o cuántas grietas tengan tus paredes emocionales, si mantienes un corazón agradecido y una fe inquebrantable, el cielo puede empezar a cantar a través de tus heridas. Te agradeceré mucho que des like y te suscribas para no perderte nuestros próximos relatos. Y comparte este video con aquella persona que creas que necesite escuchar esta lección hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo video.